Bien. Vamos a... Bien, chicos, vamos a iniciar entonces. Como ya les había enviado por el grupo de WhatsApp, acá está el correo donde pueden enviarme las tareas mientras solucionan el asunto de la plataforma. Y está también mi número de teléfono. De todas formas, pues como están ahí en el grupo, ya todos deben tener el teléfono, pero acá se los dejo. Bien, los objetivos de esta asignatura: dar a conocer los principios básicos de anatomía y sus ramas, así como los principios de construcción del cuerpo humano, orientación y nomenclatura de la anatomía. En la introducción a la anatomía, recordemos que es muy importante en muchas profesiones, no solamente para la medicina. Entonces, la anatomía se creó con la intención de estudiar la estructura del organismo humano y poder dividirlo en partes mucho más pequeñas o en sistemas de órganos o en regiones corporales para poder estudiarlo. Ahora, estas partes, sobre todo las regiones corporales, pueden ser o tienen dos aspectos. El aspecto superficial, que sería lo que vemos, la piel. Por ejemplo, si estamos hablando de cabeza, yo solamente estoy viendo la cara, el cuero cabelludo. Esa sería la parte superficial. Y las partes esqueléticas, pues ya es todo lo que está bajo la piel, en el hueso específicamente. La anatomía es una ciencia que se dedica a estudiar las estructuras del cuerpo y la relación entre estas. Vamos a utilizar o vamos a ver que existen diversos tipos o métodos para su estudio, yendo desde lo más general, es decir, lo que vemos a simple vista. Si usted tiene un espejo grande en su casa y usted se coloca frente a él, todo eso que usted ve es anatomía de superficie. ¿Ok? Hay otras ramas de la anatomía, obviamente dependiendo de lo que estudien. La anatomía de lo pequeño, de lo microscópico o histología. La anatomía del macroscópica o la anatomía de superficie, que es lo que uno ve a gran escala. La anatomía del desarrollo o de lo que está empezando a crecer, o embriología. Métodos básicos para estudiar anatomía: anatomía regional o topográfica, incluyendo la anatomía de superficie, que es el método que vamos a utilizar nosotros. Y también está la anatomía clínica o funcional, que puede ser descriptiva o meramente funcional, que sería fisiología. Podemos estudiar también el cuerpo humano por sistemas. Esto se llama anatomía sistémica u orgánica, que tenemos el sistema tegumentario o la piel, el sistema esquelético, articular, muscular, nervioso, circulatorio,
digestivo, respiratorio, urinario, reproductor, ya sea femenino o masculino, y el sistema endocrino, que es un grupo de glándulas que no necesariamente están ubicados en la misma región anatómica. En la anatomía aplicada, entonces, podemos tener la anatomía quirúrgica, la anatomía artística. Si notan, esto es un dibujo a carbón o a lápiz. Y una de las bibliografías que utilizamos es el Néter. El Néter empezó como dibujos a color, pinturas al óleo, que describían las partes del cuerpo. La nipioanatomía, que es la anatomía de los niños, y la gerioanatomía, que es la anatomía de los ancianos. También existe la anatomía comparada, que es la que relaciona la anatomía del cuerpo humano con la de los animales, y tenemos la anatomía antropológica o física. En cuanto a la nomenclatura, hay que entender que cada profesión tiene su propia terminología técnica. En este caso, nosotros vamos a utilizar mucha terminología médica, porque estamos hablando del cuerpo humano. En cuanto a la posición del cuerpo, ok, de nuevo, en la anatomía, en cuanto a los términos que vamos a utilizar, podemos escuchar epónimos. Epónimos son nombres de estructuras o de órganos que tienen el nombre de alguien o el nombre de alguna figura religiosa, griega o romana. Por ejemplo, las trompas de Falopio o las trompas uterinas, sino porque Falopio fue el que las estudió primero y que descubrió las enfermedades, etc. Tenemos las siglas, que no son más que palabras de repente muy complejas o muy largas, o es una frase en vez de una palabra. Entonces, las hacemos más pequeñas. Ejemplo de esto, ECM. Quizás aquí no, porque no podemos escribir, pero E de externo, C de cleido y M de mastoideo. Obviamente, si yo voy a escribir el músculo externo cleidomastoideo, primero que nadie me está entendiendo lo que le estoy diciendo, y segundo que si yo voy a estudiar o quiero hacer un resumen, es muy largo. Entonces, eso lo abreviamos utilizando siglas, porque se escribe todo en mayúscula. Las abreviaturas, por su parte, eso es mucho más sencillo. Licenciado. Ustedes van a ser licenciados. Cuando usted vaya a escribir su nombre y vaya a firmar un documento, usted no va a escribir licenciado Juan Pérez. Usted va a escribir LIC. Juan Pérez. Eso es una abreviatura. Usted acorta una palabra, pero esa abreviatura siempre lleva un punto al final y no va en mayúscula. ¿Okay? Entonces, varias de esas cosas nos vamos a encontrar en el curso de esta asignatura. Ahora sí, vamos con las posiciones del cuerpo. Yo tengo una posición anatómica que ahorita les voy a describir cómo es, pero el cuerpo no solamente usted lo va a ver de frente y de pie, también lo puede ver acostado, boca arriba, boca abajo, de lado, sobre la panza, etcétera, etcétera. Obviamente panza no es un término médico como tal, pero es para que entiendan un poquito. Entonces, el decúbito supino o decúbito dorsal, o como le conocemos coloquialmente, boca arriba. Es el hecho de que la persona esté acostada con la cabeza mirando hacia el techo. El decúbito prono o decúbito ventral es cuando la persona está acostada con la cabeza mirando hacia el suelo o hacia la cama. O sea, el estómago toca la superficie donde está acostado. El abdomen, perdón. Y tenemos el decúbito lateral, que puede ser derecho o izquierdo, dependiendo hacia dónde estemos viendo. Entonces, la posición anatómica es justo esto que estamos viendo en la imagen. Es una persona de pie, con la cabeza erguida, mirando hacia el frente, con ambas extremidades superiores extendidas a los lados en un ángulo natural, con las palmas de las manos mirando hacia el frente. Justo así como usted lo está viendo en la imagen. A partir de esta posición
anatómica, vamos a describir un montón de situaciones y a partir de ella también vamos a dividir el cuerpo en regiones. Para su taller, ustedes tienen una imagen sugerida porque es que a veces se confunden un poquito, perdón, cuando les indico que a partir de la posición anatómica, que es esto, desarrolle tal cosa. Entonces ya yo les coloqué dentro del taller la imagen que van a utilizar para desarrollar lo que se les está solicitando. A partir de la posición anatómica, yo voy a sacar planos anatómicos, que son los que van a ayudarme a describir posición, dirección y ubicación de las estructuras del cuerpo humano. Son cuatro, perdón. Vamos a encontrar el plano medio o medial, que es el plano que divide el cuerpo en dos mitades iguales. Recuerden esa palabra, iguales, derecha e izquierda. Tenemos el plano sagital, que me va a dividir el cuerpo en dos partes desiguales, derecha e izquierda. ¿Ok? Plano medial, partes iguales, derecha e izquierda. Plano sagital, partes desiguales, derecha e izquierda. Vamos a tener entonces el plano coronal o frontal, que me va a dividir el cuerpo en una parte anterior y en una parte posterior. Lo que usualmente decimos adelante y atrás. Y tenemos un plano transverso que me va a dividir el cuerpo, ya sea en una parte superior o en una parte inferior. El plano frontal y el plano transverso u horizontal no tienen una equivalencia de que si es una mitad igual o desigual. Simplemente lo dividen en una parte anterior y posterior y el otro en una parte superior e inferior. Tenemos términos de relación y comparación que surgen a partir de estos planos anatómicos y ya se los mencioné. Plano medio, derecha e izquierda. Plano frontal, anterior y posterior. Plano transverso horizontal, superior e inferior. Eso en base a los planos anatómicos. Tengo otras situaciones. Tengo estructuras que son mediales, o sea, que se acercan al punto medio del cuerpo, ya sea hacia el centro, mirando desde el frente, o hacia el centro, mirando lateralmente. Tengo estructuras laterales, que serían las que están más lejos del ombligo, por decirlo de alguna forma, o sea, más lejos del punto medio. Y tengo estructuras intermedias, que es cuando yo quiero relacionar una estructura con otra y no están ni en la línea media ni en la periferia. Y eso me lleva a otra cosa. Central es lo que está más cerca de una articulación grande, en este caso la cadera, y periférico es lo que está mucho más lejos de esa articulación grande, en este caso de la cadera. Los huesos largos, eso lo vamos a ver también ahora cuando en la otra clase que vamos a ver sistema esquelético, como son tan grandes, los huesos de los brazos, del antebrazo, de la pierna y del muslo, los vamos a ver en tres partes iguales. La más cercana a la articulación se llamará tercio proximal. La más lejana de la articulación se llamará distal. Y la porción media, tercio medio. ¿Okay? Superficial y profundo. La piel es superficial, el tejido subcutáneo es profundo. ¿Ok? Ipsilateral y contralateral. Cuando yo quiero hablar de que la mano derecha está del mismo lado que la pierna izquierda. Eso es ipsilateral, del mismo lado. Mientras que cuando yo quiero comparar la pierna derecha con la pierna izquierda, están contralaterales, lado contrario. Externo e interno también se parecen mucho a superficial y profundo en cuanto a las estructuras. Y parietal y visceral es también parecido a externo e interno, con la diferencia que se utiliza solamente en los órganos internos. La mayoría de los órganos tienen una pequeña telita, ¿sí? Que se conoce como parietal. Y adentro, entonces, está el propio tejido de ese órgano y eso es lo que se conoce como visceral. Todo eso está
en el extracto del libro que tienen en la unidad 1, que creo que me tocará mandarlo al grupo de WhatsApp también. Hay algunas otras estructuras que yo también voy a dividir para estudiarlas mucho más fácil. En el caso de las mamas, yo voy a dividirla en 4 cuadrantes, añadiendo una pequeña colita que se llama cola de Spence. Esto es un epónimo porque tiene el nombre de alguien. Tendríamos entonces cuadrantes superior externo, superior interno. Si notan, aquí ya estoy relacionando términos. Externo es que está lejos del punto medio e interno es que está cerca. Tenemos el cuadrante inferior externo y el cuadrante inferior interno. Esta imagen que estamos viendo no es más que la anatomía de superficie del tórax, específicamente de la mama izquierda. También podemos dividir el abdomen en varias formas. Esto lo tienen que hacer en uno de sus talleres más adelante cuando estemos hablando de la región abdominopélvica. Podemos estudiarlo de forma simple, que en realidad a la hora de la hora, cuando ustedes logren ser profesionales, se darán cuenta que de simple no tiene nada, porque a la hora de un evento delictivo, hablar por cuadrantes en la región abdominopélvica complica mucho el punto específico de una lesión anatómica de importancia médico-forense. Generalmente lo podemos dividir en cuatro cuadrantes: superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. Pero si yo recibo una puñalada, una herida punzocortante en el cuadrante superior derecho, ¿cómo yo logro especificar cuál órgano probablemente estuvo perforado y causó la muerte de esa persona? Tenemos el hígado, la vesícula, parte del estómago, el intestino ascendente, el colon transverso, parte del intestino delgado, por ahí también está la cabeza del páncreas. Entonces son demasiados órganos que están en ese lugar para yo poder describir. Entonces, como les mencionaba, al final del camino yo no puedo describir adecuadamente cuál posiblemente es el órgano lesionado. Mientras que si yo lo divido de esta forma, yo lo tengo dividido en 9 partes: hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio, lo que usualmente decimos que es la boca del estómago, región umbilical o periumbilical, flanco derecho, flanco izquierdo, hipogastrio, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Eso me permite decir que si yo tengo una lesión en el hipocondrio derecho, si lo vemos acá, sería esta parte de aquí. Usualmente, entonces, lo único que tenemos allí adentro sería el hígado. Entonces ya reduje la posible lesión a un solo órgano. Entonces, por eso, aunque para estudiar parezca más fácil los 4 cuadrantes, a la hora de usted ser un profesional, se le hace más fácil la de 9 cuadrantes, porque va a ser más certera su descripción. Bien, de aquí saltamos entonces a los términos de movimiento. En el fragmento del libro ustedes tienen muchos términos de movimiento y los deben incluir todos en el taller. ¿Ok?
Entonces, aquí en esta sola imagen vamos a tener una persona que está flexionando el brazo y extendiéndolo. Esto en base a la articulación del hombro, pero si nos vamos a la articulación del codo, la flexión y la extensión también tiene el mismo nombre. O sea, todas las articulaciones o la mayoría de ellas tienen los mismos movimientos. Y acá vemos entonces la de la cadera, la pierna o la extremidad en flexión y en extensión. Y acá la de la rodilla. La cadera o la columna también puede flexionarse o extenderse y el cuello también. Prácticamente todas las estructuras tienen ese movimiento de flexión y extensión. Entonces, vemos que la flexión va a disminuir el ángulo de la articulación y una extensión lo va a aumentar, tomando en cuenta que el punto es aquí. ¿Por qué? Porque la mano, ¿cómo está en posición anatómica? Con la palma hacia adelante, que si yo la acerco, entonces estamos en flexión. Acá están los dedos también, flexión y extensión. En los dedos también tenemos reposición y oposición. Oposición es cuando acercamos los dedos y reposición es cuando abrimos la mano o separamos los dedos. En manos también tengo supinación y pronación. Supino es que la palma queda mirando hacia el frente o hacia el techo, dependiendo si está acostado o no. Y la pronación es que queda viendo hacia abajo. Tengo unos movimientos muy parecidos a la flexión y a la extensión, que se llaman aducción y abducción. Es cuando la aducción es para disminuir la separación entre articulaciones o entre estructuras y la abducción o abducción es para separar estructuras. Acá tenemos otras formas de aducción, abducción, extensión y flexión, dependiendo del lugar donde se realiza el movimiento. Entonces, les repito, en el extracto del libro hay muchos más movimientos, no solamente de las manos y del tronco, sino también de las extremidades inferiores y de los hombros y de la mandíbula. Ahora vamos a entrar en el método de estudio propuesto para esta asignatura, que es la anatomía regional o topográfica. Es decir, que yo voy a utilizar el cuerpo y lo voy a dividir en diferentes partes que van a tener un aspecto superficial y un aspecto profundo. Estas regiones entonces hacen mucho más fácil evidenciar la estructura o la conformación anatómica a una simple observación, sobre todo la parte externa o superficial que es la piel. Como les mencionaba, usted tiene un espejo grande en su casa o incluso un espejo pequeño y ese reflejo suyo que logra ver en el espejo es la anatomía de superficie. Recordemos entonces, vamos a seguir el cursor, cabeza, incluyendo la cara y el cráneo, el cuello, el tórax, la región abdominopélvica, porque incluye abdomen y pelvis, las extremidades superiores, derecha e izquierda, y las extremidades inferiores, derecha e izquierda. Son 6 regiones corporales. Eso lo tienen que hacer para el taller. Acuérdense, solamente son 6. 1, cabeza, 2, cuello, 3, tórax, 4, abdomen y pelvis, 5, extremidades superiores y 6, extremidades inferiores. Ahora vamos un poquito sobre la antropología física, que no es más que la ciencia que estudia el proceso evolutivo y la adaptación fisiológica de la especie humana, así como las condiciones de vida y salud de poblaciones pasadas y actuales. ¿Qué comprende el estudio de la antropología? El aspecto molecular, bioquímico y genético de la persona, la fisiología, la anatomía, la parte cognitiva, la parte cultural, la diversidad de población a nivel mundial, incluye el aspecto o el efecto externo que ejerce el medio ambiente y es un campo interdisciplinario, porque ya aquí en esto
del estudio de la antropología, ya he mencionado varias ciencias. En el aspecto de la diversidad, la antropología va a utilizar varias herramientas. La antropometría, que no es más que la medición, la estatura, el peso, etcétera. La somatología, como es la parte externa. La demografía, de dónde viene la persona. La estadística, cuántas personas vienen de ese mismo lugar. El parentesco, son todas las personas que vienen de ese lugar, familiares o parientes, y otros tipos de diversidades presentes. Los antropólogos físicos se van a dedicar meramente a tratar de reconstruir el curso de la evolución humana utilizando el estudio de restos fósiles de especies antiguas que son similares a la especie humana. Por eso es que los antropólogos siempre van a decirle que usted, su antepasado común es el simio, porque ellos se basan en las similitudes que tenemos con los primates. En cuanto a las generalidades de la antropología, recordemos que la abstracción del cuerpo humano es un modelo y ese modelo se utiliza para individuos de una especie que van a ayudarnos a separar o a comparar especies con especies. Es una ciencia que estudia las variaciones entre los distintos seres humanos siguiendo criterios culturales, sociales, de sexo, de raza, de edad, entre otros. ¿Cuál es el objeto de estudio de la antropología? Es compartido con otras ciencias, entonces también involucra la biología, la psicología, la historia, la política, la economía y se centra básicamente en interrogantes como el hombre miembro del reino animal, el comportamiento del hombre como ser social y se basa en las características del hombre como tal como objeto de estudio. El hombre es el centro del mundo, la antropología siempre estudia a un ser inferior y la antropología estudia siempre relaciones de poder. Los fines de la antropología son tres: la objetividad, la totalidad y la significación. La objetividad no es más que un estudio o una persona, un profesional que es fiel a los hechos, es imparcial y garantiza científicamente su trabajo. En la totalidad quiere decir que todas las partes se hallan orgánicamente ligadas entre sí y que voy a necesitar descomponer esa unidad para ver cada parte por separado. Si nos falta una parte, ya no tenemos una unidad. Eso lo vemos en casos donde solamente encontramos restos óseos y nos falta un huesito, pues ya no hay una totalidad ni una unidad. Y en la significación es que quizás algunos podrán decir que nuestros antepasados, ya sean los indígenas, originarios, los españoles, los franceses, los africanos o incluso los primates, hacen ver a la raza humana como un ser inadaptado o de falta de sociabilidad o de cultura. Entonces, en realidad, la antropología lo que hace es tomar toda esa evolución desde las sociedades primitivas hasta ahora, pero de forma positiva. ¿Qué pudo haber cambiado entre una especie y otra de ser humano en la antigüedad que hizo que diéramos un paso más hacia la evolución, hacia lo que somos ahora, los Homo sapiens sapiens? ¿Dónde yo utilizo la antropología? Podemos utilizarla en la biología, estudiando los seres humanos desde el punto de vista evolutivo y adaptativo. Y vamos a tener tres ramas allí: antropología forense, paleoantropología y antropología genética. En la arqueología, entonces, nos vamos a dedicar a estudiar científicamente los vestigios del pasado humano, teniendo tres ramas más: arqueoastronomía, arqueología subacuática y antropología evolucionista. En la antropología lingüística o antropológica nos vamos a dedicar a estudiar los lenguajes humanos. Y en la antropología social o etnológica o cultural
que estudia el comportamiento humano, la cultura y las estructuras de las relaciones sociales, vamos a tener 4 ramas: la antropología urbana, la antropología del parentesco, la antropología de la religión y la antropología filosófica. Bien, ¿tienen alguna consulta respecto a la primera clase, donde hablamos solo de generalidades y demás? No, profesora, lo explicó muy bien. Bien, igual recuerden lo que les mencioné. Esto se está grabando y se va a subir a la plataforma. En cuanto ya yo tenga los videos, los subo a plataforma y les envío los